Bueno, quiero anunciar que estamos ya en la 11ª y última parte de esta maravillosa serie. Ya son 11 semanas hablando acerca de un verdadero discípulo de Jesús. Y el título de hoy día es Viéndolo a Él. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Volvamos a nuestro texto, que es la parte fundamental de esta serie, Juan 8, versículos 31 y 32. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y como consecuencia, ¿qué va a ocurrir? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En las semanas anteriores hemos estado hablando acerca de qué significa y qué implica ser un verdadero discípulo de Jesús. Hemos dicho de que el hecho de que tú seas un creyente, eso no te convierte a ti de manera automática en un discípulo, ¿no? La diferencia entre un creyente y un discípulo se encuentra en el compromiso. Es decir, ambos tienen un nivel de compromiso completamente, totalmente diferente. Obviamente, un creyente es aquel que ha puesto toda su confianza en Cristo como su Salvador, y él cree que Dios lo ha salvado del pecado, lo ha salvado del infierno. Pero al mismo tiempo es posible que dicho cristiano no viva sometido bajo su señorío, dirigiendo su propia vida como a él mismo le parece. Y lo triste es que esa es la realidad de muchísimos cristianos. Si no pueden decir amén, digan ouch, pero es la pura verdad. Ahora, en realidad, en el balance final, Jesús no es su Señor. Lo llaman Señor, pero no hacen lo que Él dice en su palabra. Es decir, no son sus discípulos. Porque si Jesús es verdaderamente tu Señor, entonces tu vida no te pertenece. O sea, no ejecutas tus propios planes. No diriges tu vida conforme a ti te parece, según tu propia opinión, porque tú has sujetado tu vida al Maestro. Entonces, ser un verdadero discípulo implica tener un maestro y estar bajo un intenso entrenamiento que nos lleva a llegar a ser como Él. Como hemos visto, muchos citan la segunda parte de este pasaje, el versículo 32. Es bastante citado, incluso en el mundo se cita, pero la mayoría lo saca fuera de su contexto, porque el versículo previo contiene una condición. ¿Se acuerdan? La condición es si ustedes. ¿No? La condición es la permanencia en su palabra, ¿no? Y por supuesto, cuando uno cumple con la condición, entonces va a recibir recién los beneficios del versículo 32, y los cuales están reservados solamente para los verdaderos discípulos, para los que permanecen. Por eso hago una siguiente pregunta, ¿no? ¿Todo cristiano que asiste a una iglesia es un discípulo? Qué bueno que ya la tienen clara. Muy bien. Y quiero que sepan que también hay muchos cristianos que no están dispuestos a comprometerse con el Señor ni con su obra. Ellos quieren vivir sus vidas en un plano totalmente natural. Es decir, no viven mucho en el Espíritu. ¿Cómo sé que no viven en el Espíritu? Porque no permanecen en la palabra. Y la palabra te hace espiritual. Si no vives en la palabra, no vas a ser una persona espiritual. Un discípulo es aquel creyente que ha renunciado a su propia voluntad y está enfocado únicamente en buscar y hacer la voluntad de su maestro. Un discípulo ha dejado de lado sus propios planes, sus propias ideas, su propia visión, y está dispuesto a pagar el precio de seguirlo a él. Hay un costo en el discipulado, lo hemos dicho desde el principio. Entonces, un discípulo es una persona que está verdaderamente comprometida con el Señor. Ahora, vamos a recordar el objetivo o el propósito del discipulado. ¿Se acuerdan Lucas, el capítulo 6, en el versículo 40? Eso Jesús mismo lo dijo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere preparado, perfeccionado, instruido, entrenado, todo aquel que complete su aprendizaje, ¿qué va a ocurrir con él? ¿Qué va a ocurrir si cumple con la condición? Será como su maestro. Entonces el Evangelio nos llama no solamente a creer en Cristo, también nos llama a seguirlo y a aprender de Él. Eso es hacer sus discípulos y llegar a ser como Él. Así que el llamado del Señor es un llamado completo, es muy claro. Y no consiste solamente en que creamos en Él y que vivamos vidas carnales, débiles, derrotadas. No, hemos sido llamados a ser como Él, a vivir como Él. Santos, obedientes, consagrados, comprometidos, gente de fe, gente del Espíritu, gente de amor, gente de poder, gente de un carácter cristiano semejante al suyo para poder agradar a Dios en todo. Es más, tú y yo hemos sido predestinados por Dios mismo para esto. ¿Se acuerdan? Romanos el capítulo 8, versículo 29, lo hemos visto varias semanas, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué?
para algo concreto, puntual, específico, para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por favor, repitan conmigo, imagen. ¿Qué cosa es una imagen? Es algo que tú ves. En este caso en particular, es algo que tú ves que está en Cristo. Si no estuviese en Él, no lo podrías ver. Si Él posee esa imagen y a esa imagen hemos sido predestinados, entonces Él debe poseer aquello que es posible de ver, que es posible de imitar, que es posible de tener. ¿Están ahí o no? Entonces una imagen es algo que tú ves, en este caso, algo que tú ves en Cristo, y que al mismo tiempo tú y yo hemos sido llamados a alcanzar y tener. Ahora, esa palabra imagen es interesante porque en el griego, sí, esa palabra imagen proviene del término eikonos. ¿Han escuchado la palabra icono? Bien. El cual incluye los conceptos de representación y manifestación. La idea detrás del texto es la de una representación derivada del prototipo. Es decir, Él es el modelo, el patrón perfecto, que se supone que tenemos que llegar a ser semejantes a Él. Es una representación derivada del prototipo, y ya hemos dicho que en griego, ¿no?, el primogénito entre muchos hermanos, porque acabamos de leer que se supone que tenemos que llevar la imagen de que es el primogénito entre los muertos. Entonces es el prototokos, ¿sí? El prototipo, el prototokos, el primogénito, esa misma imagen manifestada en nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es perfecto? Porque es el estándar al cual hemos sido llamados, al de la madurez plena en Cristo. Y esa perfección, por supuesto, es una obra de gracia divina en nuestras vidas. Eso significa que si somos discípulos y entramos en el proceso y somos cambiados y moldeados y transformados, eso significa que tú y yo podemos representarlo hoy. ¿Saben cómo? Manifestando su carácter moral. Y un día lo vamos a representar a Él en su cuerpo glorificado. Porque para eso hemos sido predestinados, para ser juntamente con Él manifestados en gloria. Repitan conmigo, por favor. Representación. Manifestación. Ahora, predestinar significa preparar de antemano o por adelantado un destino. Esto significa de que antes de que tú y yo fuésemos concebidos en el vientre de nuestra madre, ya Dios tenía un curso trazado, un rumbo, un destino planeado para ti y para mí. Y acabamos de leer cuál es ese destino maravilloso y glorioso al cual Dios nos ha llamado. Nada más ni nada menos que ser como Jesús. Seguramente cuando tú eras un niño querías ser como Superman, como algún superhéroe. Te felicito. Si seguramente eras una adolescente, mundana, carnal, querías ser como Shakira, no te felicito. Pero bueno, sin embargo la gente, o sea, Hollywood nos presenta a sus ídolos, la gente aspira a ser como ellos, pero hermano, si tú quieres ser como Rambo, ok, ya, juega un rato, pero nada ni nadie como nuestro Señor Jesucristo. Ser como Jesús. ¿Creen que eso es posible? Yo te digo, es más posible llegar a ser como Jesús que ser como Superman, porque Superman no existe. O sea, la imagen que nos pintan de Superman es falsa, no existe. No existen los superhéroes en ese caso, pero sí existe Jesucristo. Entonces, ese destino es alcanzable para nosotros. ¿Creen que dicha condición es obtenible, esa condición de llevar su misma imagen? ¿Creen que se puede obtener o alcanzar? Por supuesto. Ahora, recordemos que Jesucristo es nuestro hermano mayor y no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y esto es algo grandioso. Entonces, esta es la verdadera grandeza, ser como Él, ser como el mejor, ser como el mayor en todo el universo. Ahora, cuando Dios creó al hombre, sabemos por el relato de Génesis que Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y tenemos que entender de que Dios no hace las cosas de manera caprichosa. Dios todo lo hace a partir de un modelo, a partir de algo concreto, a partir de algo específico. Si ustedes se meten conmigo un poquito en la historia, van a ver cómo Dios, cuando llamó a Noé a construir el arca, la Biblia dice que Noé lo hizo conforme al modelo que Dios le mostró, las dimensiones, los materiales, cómo tenía que construirla, el diseño,
Todo le fue dado por revelación a Noé. ¿Saben ustedes que, no sé si ustedes saben algo acerca de navegación o no, pero las dimensiones que Dios le dio a Noé con respecto al arca son las óptimas para mantener una embarcación a flote? Sabiendo que iba a venir un diluvio de esa envergadura, Dios le dio a todos los marineros, a todos los que fabrican buques y todo, las dimensiones, la proporción correcta para la flotación óptima e ideal. Y no solamente eso, cuando Dios llamó a Moisés para erigir o levantar un tabernáculo en el desierto, Moisés no tenía libertad para hacerlo como a él le placiera, sino conforme al modelo que Dios le dio por revelación. Las dimensiones, la orientación, los colores, todo, los engastes, Dios utilizó gente ungida por su espíritu para contribuir en todo eso. Dios es un Dios que hace las cosas a partir de un modelo concreto. Cuando Dios quiso que se levantase el primer templo en Jerusalén, y ese templo era la joya del Medio Oriente, si podemos hacer el cálculo, valía como más de 2 billones, o sea, 2.000 millones de dólares. Y sería más porque ya está devaluado el dólar. Pero bueno, el asunto es que Dios lo llama a Salomón a levantar ese templo, pero lo hizo conforme al modelo que Dios le reveló a David. Y lo mejor de todo esto es que cuando Dios quiso hacer al hombre, a ti y a mí, se tomó a él mismo como modelo. ¡Gloria a Dios! Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y quiero decirles que la imagen que nosotros llevamos no es la imagen del Padre, es la imagen del Hijo. Gloria a Dios por Romanos 8:29. Hemos sido predestinados para eso. Estamos volviendo a una condición en la cual, gracias a Dios, podemos recuperar la grandeza y ir más allá todavía, por supuesto. Entonces, en el Salmo 8, el rey David, después de contemplar la grandeza del cielo, de la luna, de las estrellas, se formuló la siguiente pregunta. Salmo 8, versículos 4 y 5, digo que es el hombre para que tengas de él memoria, y que es el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que, y nuestra traducción dice los ángeles, pero en el texto masorético hebreo dice Elohim. Le hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lamentablemente, ¿no?, se cometió un error en el año 250 a.C. en Alejandría, cuando los 72 sabios vinieron, 6 cada uno de las 12 tribus de Israel. Había una colonia muy grande de judíos en Alejandría y que solamente hablaban griego, no conocían el idioma hebreo. Entonces, Ptolomeo Filadelfo II, ¿no?, gracias a Dios por su vida, lo que hizo fue traer estos sabios de Israel y ellos tradujeron la escritura conocida como la Septuaginta, las escrituras del hebreo en el griego del Nuevo Testamento. Entonces estos 72 sabios, yo no sé por qué, pero cuando llegaron al Salmo 8, versículo 5, y se encontraron con la palabra Elohim, yo no sé por qué, pero los 72, en vez de traducir Elohim al texto griego, colocaron la traducción de la palabra Malakim, que significa ángeles. Y ese error se arrastró y por eso los primeros cristianos utilizaban la Septuaginta, ¿no?, citaban esa palabra como ángeles. Pero Dios nos hizo a nosotros un poco menor que Él. ¿No dice la Biblia que lo coronó de gloria y de honra? Y mucha gente no tiene una revelación acerca de los ángeles. Los ángeles no son su familia. Son sus ejércitos, son sus huestes celestiales. Los ángeles no son ni hijos ni herederos. Son siervos que nos ministran a nosotros, que somos herederos de la salvación. Ellos nos ministran a ti y a mí de manera continua la bendición de Abraham, si es que tú caminas por fe y sueltas las palabras del pacto cada día. Quiero decirles que el hombre, el ser humano, no fue creado en una clase angelical. Tú y yo fuimos formados para formar parte de la familia de Dios, en la cual Dios es nuestro propio Padre y Jesús es nuestro hermano mayor. No somos dioses. Y tengan cuidado con aquel que les dice que somos dioses. No somos dioses. Pero
maravilloso, formamos parte de la familia de Dios. Esto significa que tú y yo hemos sido hechos en la misma clase de Dios, en la misma clase que lleva su imagen y semejanza, porque somos seres espirituales que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Es decir, fuimos hechos a su imagen por dentro y a su semejanza por fuera. Llevamos eso. No somos dioses, pero fuimos hechos conforme a su modelo, conforme al modelo de su persona. Esto significa que tú y yo somos más parecidos, mucho más parecidos a Él de lo que nos imaginamos. Y decir esto va a causar que la gente religiosa se enfade, se moleste. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos, Él no estaba diciendo que era el Padre, estaba diciendo que eran uno en sustancia, en naturaleza. Los judíos agarraron piedras para tirárselas. Ya saben que los judíos eran apedreadores profesionales, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿por qué me están apedreando? ¿Por cuál de las muchas buenas obras que hice me están apedreando? Y ellos le dijeron, no por tus obras, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y Él era el Dios encarnado y estaba estaba delante de sus ojos y no lo reconocieron. Nosotros no somos dioses, sin embargo, hemos sido renacidos, adoptados y engendrados como hijos dentro de la familia de Dios. Y este es el más alto honor del cual puede participar cualquier criatura. Formar parte de la familia del Creador. Por un lado tenemos al Creador, por otro lado tenemos las criaturas. Pero el ser hechos hijos en la familia de Dios es el más grande honor que nosotros como criaturas hemos podido recibir. No hay otra criatura en el universo que forme parte de la familia del Creador. Volvamos a 1 Juan, el capítulo 3, el versículo 1. Este es un acto de amor, hermanos, y un amor que no se puede medir. Dicen, 1 Juan 3, versículos 1 y 2, miren cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Eso es lo mejor de todo. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Cuán grande amor nos ha mostrado el Padre para que Él como creador nos haya incluido a nosotros, sus criaturas, como parte de su familia. Entonces, si tú eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios. ¿Cuántos están en la familia de Dios? Y en dicha familia entramos cuando nacemos de nuevo. Bien. Entonces, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado seremos semejantes a Él. Gracias a Dios de que aquí, ahora en este mundo, somos hijos de Dios y no cuando recién lleguemos al cielo. Es decir, aunque hay una mayor gloria por venir a nosotros, ya desde el momento en que creímos en Jesús, lo recibimos desde el momento en que nacimos de nuevo, tú y yo poseemos la dignidad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Ahora, viene el día en el cual tú y yo verdaderamente vamos a ver a Jesús cara a cara, no por fe, lo vamos a ver claramente. Y la Escritura nos dice en 1 Corintios, el capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos. ¿Cómo es que lo veremos? Cara a cara, face to face. Ahora conozco en parte. Por supuesto, vivo dentro de un cuerpo que ha sido afectado por el pecado, un cuerpo mortal, en carne de pecado. Un cuerpo miserable, como Pablo lo llamaba, un cuerpo de muerte, un cuerpo de deshonor, un cuerpo de debilidad, mortal. Pero por eso conocemos en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. Eso significa que cuando lo veamos a Él, lo vamos a ver desde nuestros ojos glorificados. Ese es otro nivel. Imagínense ustedes cuál es la sorpresa que nos vamos a llevar cuando lo veamos a Él tal como es, en toda su gloria, en todo su esplendor, como nuestro hermano mayor, resucitado y glorificado. Y cuando lo veamos a Él, vamos a poseer cuerpos glorificados y vamos a verlo a Él cara a cara con ojos glorificados y nos daremos cuenta recién allí que nos parecemos mucho a Él. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Ustedes saben que Jesús durante su ministerio terrenal continuamente se refería a su Padre. Así que un día Felipe
Le dice, Señor, mira, nos hablas tanto del Padre, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Este es el factor ecuación, el factor igualdad. Jesús es tan parecido al Padre que si los viésemos juntos en el cielo, podríamos ver cuánto se parecen. Y cuando tú y yo veamos al Señor, no es que recién nos volveremos como Él, sino que allí seremos plenamente como Él. Y eso se los quiero explicar, porque el llegar a ser como Él no es algo que empieza o se manifiesta de un solo golpe cuando llegas al cielo. No, el día que tú naces de nuevo, el día en el cual tú decides ser un seguidor y aprendiz de Cristo, empiezas entonces a interactuar con la palabra y el Espíritu y comienzas a ser moldeado, transformado. Cada día te pareces más a tu hermano mayor, al prototipo. Cada día te pareces más a Jesús. Entonces, este proceso empezó con el discipulado y va a continuar hasta el día de nuestra glorificación y lo vamos a ver tal como Él es. Miren, el poder transformador de esta visión de Cristo es la consumación del glorioso proceso comenzado en el nuevo nacimiento y seguido con el discipulado. Y parte de este proceso es ver al Señor. Es decir, tú no puedes llegar a ser como Él hasta que lo veas, hasta que veas su imagen. Debes verlo tal como Él es. Repiten conmigo, ver a Jesús. Ese es el tema de ahora, ver a Jesús. Vamos a Juan capítulo 12, versículos 20 y 21. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos, ¿qué? Ver a Jesús. ¿Cuántos quieren ver a Jesús? Eso no significa que tienes que morirte prematuramente para ver más rápido a Jesús. Cuando una persona conoce algo de Jesús, querrá más de Él. Cuando tú gustas de la bondad, conoces de la bondad del Señor, vas a querer conocerlo más a Él. Repiten conmigo, ver a Jesús. Zaqueo, ese chato, ese retaco, se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Moisés había caminado con Dios, quería saber más acerca de Él. Y esto lo llevó a él a decirle, Señor, muéstrame tu gloria. Y Moisés quería más de Dios, quería ver más de Dios. Pero Dios le dijo que nadie podía sobrevivir si lo veía tal como Él era. En nuestro actual estado mortal no podemos contemplar a Dios en su gloria. Pero todos nosotros en un día muy cercano seremos glorificados y dejaremos nuestro temporal estado de mortalidad y participaremos de su gloria, de su inmortalidad y lo veremos tal como Él es. Y eso nos va a cambiar como no tenemos idea. Y lo haremos sin ningún tipo de velo. Verdaderamente no nos imaginamos cómo es que va a ser ese día. Porque verlo a Él tal como Él es será para nosotros muchísimo mejor de todo lo que ya hemos visto o experimentado en el pasado. Así que Dios le dice a Moisés, mira, tú no me puedes ver a mí en mi gloria, en mi esplendor, en tu condición mortal, pero lo que voy a hacer es que voy a pasar detrás tuyo y te voy a permitir ver mi espalda. Y eso es todo lo que Moisés podía soportar o sobrellevar. Y definitivamente, yo les digo que para Moisés, ver la espalda de Dios, definitivamente fue la más gran experiencia de toda su existencia. ¡Wow! Ver la espalda de Dios. Ahora, tenemos a Moisés, que quería ver a Jesús, quería ver a Dios. Tenemos a unos griegos que querían ver a Jesús. Tenemos a Zaqueo, que quería ver a Jesús. ¿Y qué con respecto a nosotros? ¿Podemos ver a Jesús en todo su esplendor y en su gloria mientras estamos en este cuerpo mortal? No, no lo podríamos soportar. Pero hay un sentido en el cual sí podemos verlo, porque estamos hablando acerca de ver a Jesús. Si no, no tiene objeto lo que estamos hablando hoy día. Pero sí lo podemos ver, pero no con estos ojos naturales. Podemos verlo en el Espíritu, por la fe. Y miren, quiero decirles que durante su ministerio terrenal, los 12 fueron discipulados por 3 años y medio
y entrenados directamente por el Señor Jesús, y ellos lo vieron a Él en persona con sus ojos naturales. Lo vieron con sus ojos naturales, con el ojo de la carne, y lo escucharon con sus oídos naturales y tuvieron comunión con Él. Pero en ese tiempo el Señor aún no había sido glorificado. Él estaba viviendo en un cuerpo adámico perfecto. No en un cuerpo glorificado como Él tiene ahora como resucitado. Entonces, durante ese proceso, los 12, al verlo, al oírlo, al estar con Él, empezaron a ser transformados. Pero esta transformación no se dio en un solo día. Esto ocurrió en un proceso de 3 años y medio, mientras ellos estuvieron con Él 24/7. Ahora, la palabra de Dios nos enseña a dividir las cosas. Así que voy a colocar un divisor muy claro. Hay 2 factores con respecto a ellos que caminaron con Cristo Jesús que son importantes. En primer lugar, ellos aún no habían nacido de nuevo, ni tampoco tenían al Espíritu Santo. Y en segundo lugar, Jesús aún no había sido glorificado. Y ese es cierto nivel. Eso ocurrió en aquel tiempo, durante un periodo de 3 años y medio. Pero ¿qué con respecto a nosotros? ¿Qué clase de relación tenemos ahora con el Señor los que somos parte de la era de la iglesia? Hay 2 cosas también. En primer lugar, hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu de Dios, una tremenda ventaja. Y en segundo lugar, Jesús ya fue glorificado. Entonces ellos pudieron ver a Jesús, repitan conmigo, ver a Jesús. Pero ellos lo vieron en un nivel inferior. Inferior que el nuestro. Ellos lo vieron naturalmente. La ventaja que tú y yo tenemos ahora es que lo podemos ver en el Espíritu. Es que hay gente que está habituada a caminar por vista y no por fe. Hermanos, todo lo que se ve fue hecho a partir de lo que no se veía. Por lo tanto, lo que no se ve es más real que lo que se ve. Hay gente que quiere caminar por vista. Hay gente que quiere caminar por fe. Una cosa es el ojo físico de la carne, el ojo natural, otra cosa es el ojo del Espíritu. Tú puedes ver lo invisible. Puedes ver lo pasado, lo futuro, lo presente, con el ojo de la fe. El ojo natural tiene un campo o un radio de acción, un radio visual, mejor dicho, muy limitado. Solamente ves lo presente, ves lo físico, lo natural, lo tangible, lo existente. En cambio, el ojo de la fe, el ojo del Espíritu, tiene un campo visual prácticamente ilimitado, porque podemos ver pasado, presente, futuro, podemos ver lo invisible, podemos ver lo espiritual. Podemos ver lo invisible, gracias a Dios. Entonces, nosotros ahora podemos ver a Jesús en el Espíritu. Ellos, con sus ojos naturales, ¿a quién vieron? Al encarnado, en su cuerpo adámico perfecto. Pero nosotros ahora vemos con ojos espirituales al resucitado que tiene un cuerpo glorificado. Definitivamente tú y yo nos encontramos en un nivel superior. Y aún hay gente que quiere volver atrás, o como me hubiese gustado caminar por las calles de Judea y de Galilea y tocar al Maestro. Retroceso. Probablemente, porque no hay ninguna indicación en el Nuevo Testamento, Saulo de Tarso probablemente nunca vio a Jesús con sus ojos físicos. Pero después de que tuvo una visión, cuando el Señor se le aparece en el camino a Damasco, después de nacer de nuevo, él pudo conocer al Señor en el Espíritu por revelación. Pedro, Juan, todos los demás tuvieron que hacer un cambio en su forma de relacionarse con Jesús. Estaban acostumbrados a verlo, a palparlo, a tocarlo naturalmente, verlo con sus ojos naturales. Pero una vez que Él se fue y que fue resucitado y se sentó a la diestra del Padre, ellos empezaron a entablar una relación con el Señor en el Espíritu. Saulo de Tarso no tuvo ese problema. De frente entró en el Espíritu. Por revelación. Entonces, tú y yo que hemos nacido de nuevo, hemos entrado en un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Repitan conmigo, ver a Jesús. 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 y 17. ¿Cómo conoces? De manera que nosotros, de aquí en adelante,
en la era de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, ahora que somos nacidos de nuevo y que tenemos el Espíritu de Dios, a partir de ahora, a partir de esa base, a partir de ese hecho, a nadie conocemos según la carne. Esto significa según el punto de vista humano o natural. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, esto es según el punto de vista humano o natural, ya no lo conocemos así. Repiten conmigo, ya no. ¿Cuántos saben que Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Bartolomé, todos los demás conocieron a Jesús desde el punto de vista humano o natural? La palabra nos está hablando acerca de un nuevo régimen, el régimen del Espíritu. Dice, nosotros ya no lo conocemos así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el cambio? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora podemos operar en el plano, en el ámbito espiritual. Entonces tenemos que desacostumbrarnos a conocer las cosas según la carne y empezar a entrar en aquello para lo cual tenemos una nueva capacidad. Entonces, si ya no lo conocemos a Él, al Señor Jesucristo naturalmente o desde el punto de vista humano, ¿cómo es entonces que lo conocemos? Pues en el Espíritu, por revelación, por la palabra y el Espíritu Santo. Repiten conmigo, ver a Jesús. Ahora, sigamos en 2 Corintios, en donde se nos da la base en la cual estamos parados. Nuestra nueva relación con el Señor en el Espíritu por el nuevo nacimiento. 2 Corintios capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, los que estamos en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que somos una nueva criatura, una nueva creación, renacidos, regenerados, recreados, todos nosotros mirando a cara descubierta. Eso significa, dentro del contexto del capítulo 3, sin velo. Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué ocurre? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Otra vez el mismo término eikonos. En la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que dice que contemplamos? ¿Qué es lo que dice que miramos? ¿Qué es lo que dice que vemos? La gloria del Señor. ¿O a quién? Al Señor glorificado. La gloria del Señor o al Señor glorificado. ¿Qué significa la frase la gloria de Dios? ¿Nunca han leído en el capítulo 1, versículo 3 de Hebreos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia? Él posee la realidad de su sustancia. Jesús es la gloria de Dios, es el glorificado. Y lo podemos ver en el Espíritu. Acá está hablando acerca de Jesús resucitado y Jesús glorificado. Tanto ahí en 2 Corintios como en Hebreos 1. Está hablando acerca de Jesús resucitado y de Jesús glorificado. Así que el que ha visto al Hijo ha visto la gloria de Dios. Y la tremenda verdad contenida en esa escritura es de que tú y yo, al contemplarlo a Él, somos transformados. ¿Transformados en qué o hacia qué? Bueno, transformados en o hacia aquello que estamos contemplando. Esto es, ¿qué? La imagen. ¿La imagen de quién? Del Hijo glorificado. Eso es mirándolo a Él. Y la palabra de Dios acá dosifica cómo es que esta transformación ocurre. Esta transformación ocurre en fases, ocurre en etapas sucesivas, porque dice que es de gloria en gloria. Esto significa de un nivel menor de gloria hacia un nivel mayor de gloria. Gloria a Dios. De fe en fe, de poder en poder, de gloria en gloria. Así debe ser la vida del cristiano. ¿Cuánto eres como Jesús hoy día? ¿50% como Jesús? ¿40% como Jesús? ¿12% como Jesús? Hay diferentes porcentajes acá en diferentes personas. No sabemos, no tenemos un medidor. Pero nos encontramos en algún lugar dentro de este proceso.
Ahora, definitivamente, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que todos nosotros necesitamos cambiar un montón para llegar a ser como Jesús? Y esto implica que necesitamos todavía mucha instrucción, mucha corrección, mucha reprensión, mucha amonestación, disciplinarnos. Y la verdad es que cuánto quieres ser tú como Jesús es equivalente a decir cuánta corrección eres tú capaz de soportar. Oh, otra vez las tijeras podadoras del amor de Dios. Eres bienaventurado si eres corregido. El Señor al que ama, disciplina, corrige. Y si tú detienes o abortas el proceso de tu discipulado, detienes tu proceso de transformación. Repiten conmigo, ver a Jesús. Miren, contemplarlo a Él es algo que posee un poder milagroso para cambiarnos. Gloria a Dios, queremos mirarlo a Él. Por eso la condición de la permanencia, porque en la palabra lo vemos a Él. Así que aquí de por medio tenemos en operación un poderoso principio. Es la contemplación produce transformación. Ese es el principio de la contemplación. La contemplación produce transformación. Obviamente tenemos que mirar a la persona correcta, tenemos que mirar la imagen correcta. Entonces, esta es la aplicación del principio de la contemplación que trae transformación. Es así que tú y yo somos cambiados de quienes somos hacia lo que Él es. Es posible que tú y yo seamos mudados en otro hombre. Es posible que tú y yo seamos cambiados y nos parezcamos más a nuestro Maestro. Y es maravilloso entender este principio. ¿Cuántos son capaces de verlo ahora? ¿Cuántos de ustedes son capaces de contemplar este principio ahora? Pero también entiendan su nueva capacidad de poder ver o contemplar al Señor, su imagen, la gloria de Dios a través del ojo de la fe. Y todo eso es posible para los que hemos nacido de nuevo. Lo vemos, lo contemplamos por medio del ojo de la fe. Aunque no lo vemos físicamente, sí creemos en Él. Pero acá surge la pregunta, porque acá sí nos está hablando acerca. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen en el mismo libro de 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven? Las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. O sea, como no mirando y sí mirando. O sea, no mirando lo visible, pero sí mirando lo invisible. Porque tenemos una nueva capacidad, porque por fe andamos, no por vista. Entonces tenemos una nueva capacidad, podemos apoyarnos en el ojo de la fe, podemos mirar como Él mira. Entonces, ¿cómo es posible? Porque estamos hablando acerca de ver a Jesús, de mirar a Jesús. ¿Cómo es posible contemplar a alguien a quien no vemos? Podemos, por la fe que cree, todo lo es posible. ¿Y dónde lo vamos a ver? ¿En qué canal? ¿En qué cine? No. Podemos verlo a Él y vamos a conectar los puntos. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 31? ¿Qué decía? Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, que si ustedes permanecen en ¿what? ¿En qué? En mi palabra. La clave está en esto. Tú y yo podemos verlo a Él en su palabra mediante el ojo de la fe por su espíritu. ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Ese fue un amén muy débil. ¿Cuántos de ustedes han oído las palabras de Jesús en los 4 evangelios? ¿Cuántos han visto a Jesús haciendo esas obras maravillosas? ¿Cuántos de ustedes han visto a Jesús en el libro de Hechos? Porque Él es el mismo que se manifestó a través de Pedro, a través de Juan, a través de Pablo. Y era Él en ellos. Y como ya hemos dicho antes, la gente religiosa reconocía que Pedro y Juan habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque lucían como Él, hablaban como Él, actuaban como Él, sonaban a Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Estábamos hablando de una representación y una manifestación. Entonces, ellos habían sido verdaderos discípulos del Señor. ¿Cuántos de ustedes son capaces de ver a Cristo en las epístolas? Fue Martín Lutero el que estableció el principio de que Jesús está en toda la Biblia, que es el tema de toda la Biblia. Tú debes ser capaz de ver a Jesús en los 66 libros de la Biblia. Porque toda la escritura es acerca de Él. Se trata de Él. Él es el verbo. Él es la palabra viva y revelada. ¿Cuántos han visto a Jesús
en el libro de Génesis, en el libro de Salmos? ¿Cuántos han visto a Jesús en Apocalipsis? ¿Cuántos han visto a Jesús en Proverbios? La sabiduría personificada. Toda la Biblia tiene que ver con Él. Él es la palabra. Y por eso necesitamos enfatizar a Jesús en esta iglesia. Él lo es todo para nosotros. Necesitamos hablar más de Él, alabarlo, adorarlo más a Él. Y no debemos permitir que ninguna cosa nos distraiga. Tenemos que poner nuestros ojos en el Señor. Nuestros ojos y nuestro enfoque tienen que estar en el Señor, en la imagen correcta, en aquello a lo cual tú y yo queremos llegar a alcanzar. Porque como dije anteriormente, terminarás convirtiéndote en aquello que continuamente contemples. Él es todo para nosotros. Separados de Él nada podemos ser ni hacer. Separados de Él no hay nada. No hay salvación, no hay liberación, no hay sanidad, absolutamente nada. No hay perdón fuera de Él. Él es el todopoderoso. Él es todo. Él es lo máximo. Y Él es el que posee el más alto estándar. Por eso nuestro enfoque en la vida consiste en colocar nuestros ojos en Jesús para volvernos más como Él. Y así es que tú y yo somos transformados de gloria en gloria, de un nivel menor a un nivel mayor de gloria. Por eso tenemos que verlo. Tenemos que verlo en su palabra. Tenemos que verlo por su espíritu. La primera condición entonces es permanecer en la palabra. Pero cuando tú permaneces en la palabra, entonces vas a poder ver a Jesús. De eso se trata. La palabra nos revela el Señor. Porque la palabra es el Señor. Él es la palabra viva. Repitan conmigo, ver a Jesús. Juan capítulo 14, versículos 15 al 21. Jesús estaba preparándolos para el nuevo cambio de régimen. Se estaba pasando del Antiguo Testamento bajo la ley a una nueva dispensación, la era de la iglesia bajo la gracia. Jesús comienza a prepararlos, a sus discípulos. Ese es el último discurso antes de ir a la cruz. Si me aman, no hay gente que dice que ama a Jesús, pero no lo demuestra. Si me aman, guarden mis mandamientos o mi palabra, que es lo mismo. Y yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador. Esa palabra en el griego significa otro como yo, idéntico a mí, con las mismas características, con todo. Otro Consolador para que esté con ustedes para siempre. Y en ese pequeño pasaje tenemos la palabra y el Espíritu. No, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos y yo enviaré al Consolador. Repiten conmigo, la palabra y el Espíritu. Esos son los dos factores que tú y yo necesitamos para la victoria en nuestra vida cristiana, la palabra y el Espíritu. Y es así como tú y yo vamos a ver a Jesús, por su palabra y por su Espíritu. Y tenemos en nosotros el Espíritu de Cristo que nos revela a Jesús. Y lo tenemos dentro 24/7. El Espíritu de verdad, versículo 17, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Versículo 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más desde el punto de vista natural o según el plano humano. Pero, y está hablando de un cambio, está anunciando un cambio, está introduciendo una nueva era, un nuevo régimen en el Espíritu. Él se estaba yendo. El mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Pero si Él se iba a ir. Y porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces acá sigue hablándose, se sigue hablando acerca de verlo a Él. El mundo no lo puede ver porque Él se fue al cielo, pero nosotros sí podemos verlo. Ellos no lo conocen, nosotros sí lo conocemos en el Espíritu por revelación. Entonces, como dije, Jesús estaba introduciendo el nuevo régimen en el Espíritu bajo el cual todos nosotros que hemos nacido de nuevo, vivimos. Entonces, podemos verlo a Él, aunque haya ascendido al cielo y esté sentado a la diestra del Padre. Podemos verlo en el Espíritu. Versículo 20 dice, en aquel día, en el día del cual les estoy hablando, el día que estoy anunciando, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos, otra vez Jesús regresa a lo mismo, a la palabra, a la permanencia en la palabra. El que tiene mis mandamientos, mi palabra,
y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa es la segunda vez en ese contexto que él nos habla acerca de guardar sus mandamientos o palabra. Este es el principio de la permanencia del cual estamos hablando desde el primer día de esta serie. Entonces, si tú verdaderamente amas al Señor, guardarás su palabra, amarás su palabra, atesorarás su palabra, meditarás su palabra, hablarás en línea con la palabra, actuarás en línea con su palabra, honrarás la palabra, le darás el primer lugar en tu vida. La vas a poner en tu corazón, en tu mente, en tu boca. ¿Cuántos de ustedes han leído que David era un varón conforme al corazón de Dios? ¿Y cómo lo sabemos? Porque él amaba la palabra. Lean el Salmo 91. No, el Salmo 119. Y se van a dar cuenta allí. Él se maravillaba ante la palabra, la atesoraba en su corazón. Y la verdad es esta. Tú puedes ver el corazón de una persona hacia Dios por su amor hacia su palabra. Y en la palabra el Señor nos dice un montón de cosas. Nos dice, por ejemplo, que caminemos en amor. Entonces, si tú amas al Señor, guardas el mandamiento del amor, vas a honrar la palabra, vas a obedecer la palabra porque tú eres un discípulo suyo. Entonces, en eso consiste la vida cristiana, en atesorar la palabra, en verlo a Él en su palabra por su espíritu y envolvernos más y más como Él. Entonces, Jesús aquí nos estaba diciendo de que si nosotros guardábamos su palabra, Él se iba a manifestar a nosotros. Y el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, bajo este nuevo régimen, no debemos perder el tiempo pidiéndole a Dios que se manifieste o que se muestre en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él ya nos dijo cómo es que Él se va a manifestar a nosotros, lo acabamos de leer. Yo entiendo, ¿no?, cómo Moisés le pidió a Dios en Éxodo 33, no, te ruego que me muestres tu gloria. Pero ahora estamos en un tiempo diferente, en una era diferente, en una dispensación diferente, bajo un régimen diferente. Y Jesús no dijo que el Padre se mostraría o manifestaría a aquellos que se lo pidiesen. No dijo eso. Dios mismo dijo que se manifestaría o mostraría a aquellos que amasen, guardasen, atesorasen, meditasen, respetasen y honrasen su palabra. Ni siquiera tienes que pedirle que se te manifieste, solamente tienes que obedecer lo que el Maestro te pide aquí y Él se te va a manifestar a ti. Entonces, cuando Él dice, yo me manifestaré a Él, otra traducción dice, yo me mostraré a Él. Otra traducción dice, yo me daré a conocer a Él. Otra traducción dice, me haré a mí mismo real a Él. Otra traducción dice, me dejaré ver claramente por Él. ¿Y qué ocurre cuando lo vemos a Él claramente? Somos cambiados en su imagen, a su semejanza. Sigamos leyendo en Juan capítulo 14, versículos 22 y 24. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Quieres tener una manifestación de Dios en tu vida? Guarda su palabra, cumple la condición de la permanencia, permanece en su palabra. Esta es la tercera vez en este contexto donde Jesús nos dice que guardemos su palabra. Eso significa que permanezcamos en ella, que meditemos en ella de día y de noche, que la atesoremos, que la valoremos, que la apliquemos. Y en el versículo 23, Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él, haremos morada con Él. Lo que Jesús estaba diciendo aquí es que Él y el Padre se mudarían dentro nuestro. Es como que vivirían dentro de la misma casa, dentro del mismo cuerpo, dentro del mismo templo. Y si tú vives en la misma casa que alguien, definitivamente lo vas a ver. Definitivamente vas a ver que la persona se manifiesta, lo vas a poder ver y el resultado será nuestra transformación. Versículo 24. Pero Jesús también dijo esto. El que no me ama, no guarda mis palabras. Es directo. El que no me ama, no guarda mis palabras. Hay tanta gente que dice un montón de cosas que no están en línea con la palabra de Jesús. No lo aman.
Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, si tú no vives como hemos estado hablando, entonces no me digas que amas a Jesús. No mientas. No eres un discípulo. Eres un creyente desobediente. Y eres alguien que no se parece mucho a Jesús. Digo esto, para los que ignoran la palabra, Jesús es un total desconocido. No word, no Jesus. Si no hay palabra, no hay Jesús. Porque la palabra nos revela al Hijo por el Espíritu Santo. Para cerrar esta serie, quiero terminar con este pensamiento. Muchas iglesias colocan demasiado énfasis en hacer cosas. Hay iglesias que son campeonas en las cosas que hacen. Y son iglesias que se meten mucho en el activismo. No, y obviamente, si leen ustedes las epístolas o leen el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, vamos a encontrar de que sí tenemos que ocuparnos en buenas obras. Pero hay un orden. Dios es un Dios de orden. Primero viene el ser y luego viene el hacer. Si la gente en las iglesias no cree que puede llegar a ser como Jesús, ni siquiera lo van a intentar. ¿Ustedes creen que ellos van a avanzar en el proceso de transformación? ¿Ustedes creen que ese porcentaje del 1% va a pasar a 1.5% o a 2%? No van a avanzar, porque no creen que pueden llegar a ser como Jesús. Sin embargo, son iglesias activistas. ¿Cómo interpretamos eso? Todo su activismo, todas sus actividades serán mayormente improductivas y de muy baja calidad. Y el fuego que va a probar nuestras obras en el tribunal de Cristo va a quemar todo eso, lo que el fuego se llevó. Ahora, voy a decir esto, me gusta decirlo siempre. Si no llegas a ser quien Dios quiere que seas, nunca llegarás a hacer lo que Él quiere que hagas y como Él quiere que sea hecho. Hermanos, ¿por qué hay tanta calidad, tanto poder en las obras de Jesús y en las palabras de Jesús? Por lo que Él era, por quién Él era. Hermanos, una persona en su estado carnal, un estado cristiano carnal, no desarrollado, infante, que aún no tiene ni siquiera, es un neófito, ni siquiera ha salido del dominio de la carne, ni siquiera sabe utilizar su lengua para hablar bien, no piensa bien. ¿Ustedes creen que lo que esa persona nos diga tendrá mucha relevancia, mucha trascendencia? ¿Ustedes creen que sus palabras van a tener mucho peso? ¿Hay un carácter interno que puede sostener lo que él dice? ¿Hay una trayectoria, un testimonio que respalda su mensaje? No. Es un bebé. Es un bebé. Pero Jesús, lo máximo. Entonces, si tú no llegas a ser quien Dios quiere que seas, ¿cómo? ¿Cómo quiere Él que tú seas? ¡Como Jesús! Entonces, nunca llegarás a hacer, porque el ser viene primero, el hacer viene después. Nunca llegarás a hacer lo que Él quiere que tú hagas y como Él quiere que sea hecho con gloria, con excelencia, con calidad, con peso, porque tienes una vida de integridad que te respalda. Hay mucha gente que dice muchas cosas. La Biblia nos habla acerca de 4 cosas. Hay un mensajero, está su mensaje, pero también está el carácter del mensajero y está el contenido del mensaje. Entonces voy a decirlo de esta manera, ¿no? El carácter del mensajero acentúa el contenido del mensaje. Puede que sea un buen mensaje, pero si el mensajero tiene sus problemitas, si tiene un mal testimonio y tiene una pésima reputación, lamentablemente, ¿qué va a terminar ocurriendo? La doctrina va a ser blasfemada, no va a ser glorificada. Y no queremos eso. Entonces, ¿cómo es que Dios quiere que tú llegues a ser? Como Jesús. ¿Cómo es que Dios quiere que tú hagas las obras de Jesús? Como Jesús. Entonces, el activismo sin discipulado a muchos ha frustrado. Pero las buenas obras precedidas por un intenso entrenamiento son las que a Dios han glorificado.
Por eso, en Verdad y Libertad enfatizamos el ser, no enfatizamos el activismo, enfatizamos la transformación. Y conforme vamos avanzando y nos volvemos imitadores de Dios, comenzamos a hacer las obras de Jesús con calidad. Conforme somos cambiados, conforme mejoramos, conforme aprendemos más del Maestro, conforme nos parecemos más a Él, actuaremos más como Él y obtendremos los mismos resultados que Él. Pero no antes, porque el hacer siempre viene después del ser. ¿Cuántos todavía quieren ser un discípulo verdadero de Jesucristo? ¿Cuántos quieren ver a Jesús para llegar a ser como Él? Amén. Tienen todo el resto de su vida entonces para seguirlo y aprender de Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por esta preciosa palabra. Atesoramos su palabra, permanecemos en ella, nos volvemos hacedores de... Señor, perdónanos por no haberte seguido y aprendido de ti. Perdónanos por no haber permanecido en tu palabra como tú quieres, por no haberla respetado ni honrado, por no haberle dado el primer lugar en nuestra vida. Jesús, decidimos de manera intencional permanecer en tu palabra. Queremos verte en tu palabra, por tu espíritu, verte a ti y ser cambiados conforme a tu imagen, para ti, para tu gloria. En el nombre de Jesús, por toda la eternidad. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Todo empieza con el nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede empezar el proceso de transformación para llegar a ser como Jesús. Este momento es muy importante. Si aún no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. No estoy hablando acá de pasarte de una religión a otra. Estoy hablando acerca de tener un encuentro con el Jesucristo resucitado. Ser transformado. De tal manera que en tu vida hay un antes de Cristo y haya un después de Cristo. Si aún no has recibido al Señor, aún no le has dado tu vida, no te has sometido bajo su señorío, te invito para que lo hagas hoy. Y así donde están, cierren sus ojos y repitan esta oración conmigo en voz alta. Dios del cielo, reconozco que te necesito. Jesús, públicamente te confieso como mi Señor. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Creo que Dios Padre te resucitó y que tú vives. Y por eso recibo hoy tu perdón. Recibo el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, en tu nombre. Amén.